En el presente video abordaremos varios aspectos relacionados con el lenguaje y su vínculo con los procesos de aprendizaje, iniciando con el lenguaje y su influencia preponderante en el proceso de evolución de la civilización humana. Revisaremos la neuroanatomía del lenguaje, incluidas las afectaciones en el lenguaje producto de las lesiones cerebrales y que pueden ocasionar dificultades en los aprendizajes. Abordaremos por último al lenguaje y su impacto en el aprendizaje. Bienvenidos. Para iniciar, consideramos que el lenguaje es un sistema simbólico de comunicación que se manifiesta a través de las lenguas. Es fundamental no solo para la comunicación, sino para la formación de la conciencia. Permite trascender lo que sucede alrededor, codificar los sucesos, comprenderlos, manipular los acontecimientos y transformarlos. Por su parte, el aprendizaje puede extenderse como una cualidad intrínseca de los seres humanos. Aprender comprende la adquisición y modificación de conocimientos, creencias, conductas, habilidades, estrategias y actitudes. Exige capacidades lingüísticas, cognitivas, motoras y sociales y, a su vez, adopta muchas formas. En un nivel simple, el niño aprende a sumar 2 más 2, a reconocer la P en la palabra papá, jugar en paz con otros niños y a atarse los cordones de los zapatos. En otra situación más compleja, los estudiantes aprenden a solucionar extensos problemas de divisiones, redactar trabajos de fin de curso, montar en bicicleta y cooperar con los proyectos colectivos. Estas ideas expresadas por Leiva en 2005. Se le atribuye al lenguaje gran importancia dentro del proceso de la evolución humana, pues se sabe que aunque existe comunicación entre los individuos pertenecientes a poblaciones de especies diferentes a la nuestra, este tipo de comunicación solo les ha garantizado la supervivencia como especie mediante la consecución de recursos, la huida en caso de tener la vida en riesgo y para efectos reproductivos principalmente, y no les ha permitido interacciones superiores entre individuos que les permita manipular herramientas, que les permita ponerse de acuerdo, programarse en el tiempo, cultivar, recoger sus cosechas, reflexionar, inventar artículos, producir conocimiento y almacenarlo, e incluso implantar un pensamiento de la mente de un individuo en la mente de otro individuo. No nos referimos a que el lenguaje haya intervenido en la evolución de una especie anterior que se haya transformado o evolucionado a la especie humana. Nos referimos a la importancia del lenguaje en la evolución o transformación acelerada de las civilizaciones humanas, es decir, que todos los avances en tecnología en todos los tiempos han sido una característica fundamentalmente humana y han sido posibles gracias al lenguaje. La complejización del cerebro como parte del proceso evolutivo humano brindó la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y destrezas y con ello la capacidad de comunicarse entre unos y otros, consolidando la especie como única en el planeta y con las posibilidades trascendentales de mantenerse en el tiempo e impactar con sus acciones en el entorno. La identificación de las zonas cerebrales en donde se localizan los procesos del lenguaje a partir del estudio de lesiones en pacientes ha permitido reconocer que gran parte de los lóbulos temporales, parietal y frontal, abarcando ambos hemisferios, contribuyen al desarrollo del lenguaje. Durante toda la historia humana, de la cual tenemos registros gracias al lenguaje y a los diferentes códigos de comunicación creados en cada época y por cada civilización, hemos tenido la necesidad y curiosidad por comunicarnos hasta el punto, por ejemplo, de crear lenguas para dar credibilidad a las historias e impactar desde la originalidad en obras cinematográficas. Un factor importante en este aspecto es la búsqueda de la trascendencia. Es así como en la actualidad tratamos de descifrar mensajes que antiguas civilizaciones dejaron en rocas, textiles, artefactos con los cuales deseaban que, a pesar de la potencial desaparición futura de sus civilizaciones, quedaran vestigios identificables o decodificables por civilizaciones futuras. Incluso, los humanos hemos ido más allá en nuestro deseo de informar que estamos aquí, y muestra de ello es el creativo trabajo dirigido por Carl Sagan en el Voyager 1, en el que se instalaron 2 discos de oro que recopilan rasgos propios de la humanidad, tales como la geografía, las artes, las lenguas, la historia, entre otros. Todo esto a partir de imágenes y sonidos.
Su objetivo es poder comunicar a quienes lo encuentren y tengan la capacidad de decodificación de dicha información, la existencia de vida en el planeta. Para Kolb, las conclusiones aportadas por el estudio de imágenes permite develar que las zonas del lenguaje anterior y posterior clásicas de las áreas de Broca y de Wernicke indiscutiblemente hacen parte del lenguaje en compañía de otras regiones. Este tipo de estudios de imágenes permite indicar que el área de Wernicke se ocupa con mayor predominancia del análisis de las aferencias auditivas y que el área de Broca no solo se encarga de los movimientos de las palabras, sino que además interviene en las sintaxis y también en la memoria. Asociado a la neuroanatomía del lenguaje es importante tener en cuenta la propuesta de Fedorenko y Thompson-Schild frente a la red central del lenguaje, la cual tiene 5 módulos y cada uno de ellos está relacionado con una función específica o con funciones específicas, tales como aparece ahí en la imagen la audición en amarillo, la conversión de sonidos en significados en rojo o la articulación del lenguaje en violeta. Cada módulo está formado por múltiples nodos que se activan en conjunto para cumplimiento de una acción, como la producción de fonemas, la representación de palabras de animales, la representación de acciones de palabras, entre otros. La propuesta también menciona actividades de lenguaje de nivel superior, como un discurso, en donde la cantidad de nodos que llegan a activarse comprometen muchos módulos funcionales a diferencia de la emisión de una sola palabra, en donde un único módulo es suficiente para dicha acción. El reconocimiento de una red central para el lenguaje permite darle una visión de ubicación en el hemisferio izquierdo y relacionar las diferentes partes de dicha red en la consecución de diferentes funciones. Imaginar que un módulo puede funcionar aislado o acompañado de otros permite comprender la idea de niveles de complejidad del lenguaje, desde la distinción de fonemas hasta la producción y emisión de un discurso. Adicional a estas tareas, también se pueden hacer predicciones frente a las posibles consecuencias en el lenguaje luego del daño de uno u otro módulo o la combinación de varios de ellos. Asociado al conocimiento de la neuroanatomía del lenguaje, es posible entrar en el campo de los trastornos del lenguaje, producto de lesiones cerebrales, especialmente en aquellas zonas relacionadas con esa función. Es así como la alteración de la zona de Broca y la alteración de la zona de Wernicke nos acerca a la comprensión de las afasias. La afasia puede referirse a un trastorno del lenguaje aparente en la palabra, en la escritura se llama agrafias y en la lectura se llama alexia, producido por una lesión de las áreas cerebrales o en las áreas cerebrales especializadas en esta función o en estas funciones. Las afasias suelen clasificarse en 3 grandes categorías. La primera de estas se conoce con el nombre de afasias fluentes, las cuales se caracterizan por la fluidez en las palabras, pero la limitada comprensión verbal o auditiva, o también en la repetición de palabras, de repetición de frases u oraciones emitidas por otras personas. Las afasias fluentes se encuentran estrechamente relacionadas con las lesiones en el área de Wernicke, provocando incapacidad para comprender palabras u organizar sonidos en un sentido coherente, a pesar de que la producción de palabras y la pronunciación de palabras se mantiene intacta. En la segunda categoría nos encontramos con las afasias no fluentes, conocida también como la afasia de expresión o de Broca. La persona sigue teniendo la comprensión plena de la palabra, pero se le dificulta su producción. La persona puede hablar con frases cortas, con grandes pausas entre ellas. Puede también cometer errores en los sonidos y en la gramática, con frecuencia hacer omisión de palabras funcionales. La última categoría, las afasias puras, hacen referencia a las alexias, en donde se ubica la incapacidad para leer, conocida como agrafia, la incapacidad para escribir y la sordera para las palabras, limitando la recepción y o emisión de sonidos. Son trastornos muy selectivos. Por ejemplo, una persona puede leer pero no escribir y otra puede escribir pero no leer. Es importante tener en cuenta que no solo el hemisferio izquierdo está relacionado con el complejo proceso del lenguaje, el hemisferio derecho también hace parte de este sistema, pues posee como función una comprensión auditiva muy alta en cuanto a sustantivos y verbos, al igual que posee como función el reconocimiento semántico. Las lesiones en esta región cerebral disminuyen la fluidez verbal y conducen a déficit de la prosodia, que altera tanto la comprensión del tono de voz como la producción del tono de voz emocional. Bueno, luego de haber hecho este
este recorrido conceptual por el lenguaje, el aprendizaje y la neuroanatomía del lenguaje, es indispensable entrar en el terreno o en un terreno más dirigido a la comprensión neuropsicológica del aprendizaje, y por ello llegamos en este momento a abordar la siguiente relación entre el lenguaje y el aprendizaje. La construcción del lenguaje tiene sus inicios desde el momento en el que se establece el primer contacto con otro ser humano y se intercambian las primeras sensaciones, que con el tiempo empezarán a tomar sentido en virtud de las vivencias y los significados que poco a poco se irán consolidando como fundamento del sistema del lenguaje personal. Este sistema de lenguaje consta de 4 elementos vinculados entre ellos. El primero hace referencia al lenguaje interior o pensamiento, Brunner, 1989, proceso marcado por la experiencia personal que permite la representación simbólica, la cual garantiza una estrecha relación entre el pensamiento y el lenguaje. El segundo elemento es el lenguaje comprensivo, proceso activo de construcción permanente que es el resultado de las funciones y asociaciones cerebrales. En este se generan los conceptos universales vinculados a las experiencias personales. Este requiere de la comprensión, puesto que sin esta no se produciría aprendizaje. En tercer lugar tenemos al lenguaje expresivo verbal y no verbal. Este es necesario para los procesos de comunicación, ya que permite la comunicación de nuestros pensamientos de forma oral y corporal de manera articulada. Finalmente, el cuarto elemento es la comunicación, entendida como el resultado de la interacción entre las personas por medio del intercambio de mensajes verbales y no verbales. La comunicación y el aprendizaje van de la mano, no pueden funcionar de manera independiente. La neuropsicología general estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento. En el caso de la comprensión de los procesos de aprendizaje, es necesario tener en consideración que el cerebro de los niños y las niñas aún está en proceso de formación, y por lo tanto la neuroplasticidad o plasticidad cerebral se convierte en el campo necesario y relacionado con la comprensión de las formas de aprender. Surge así la neuropsicología de la educación. Por ejemplo, hay procesos de aprendizaje más adecuados a unas edades que a otras. La escuela y el aula en general son como el escaparate donde más podemos comprobar los efectos de un déficit neuropsicológico. Resulta por lo tanto necesario que los docentes tengamos conocimientos básicos y en la medida de lo posible más profundos en neuropsicología de la educación para comprender y orientar de forma eficaz a nuestros estudiantes. Para conocer el proceso mental de aprender debemos saber cuáles son las claves del aprendizaje, y una de las más importantes es la neuroplasticidad. La plasticidad cerebral nos enseña que hay periodos especialmente adecuados para determinados aprendizajes y otros periodos para otros aprendizajes. Un buen ejemplo de ello es la adquisición de lenguas. La neurociencia nos dice que los periodos más adecuados para el desarrollo de las lenguas es entre los 6 y los 7 años o primeros años de vida. La primera lengua se adquiere hasta los 3 o 4 años en condiciones normales. El cerebro se desarrolla a distintos ritmos y unas partes del cerebro se desarrollan antes que otras. Esto es crucial a la hora de identificar el momento adecuado para realizar aprendizajes, ya que el cerebro también está especializado. Esto no quiere decir que las partes del cerebro no estén relacionadas. Hay un orden jerárquico en esa evolución cortical. Por ejemplo, las partes del cerebro que maduran antes son las sensomotoras y las que se maduran con posterioridad son las asociativas. Distinguimos 4 de estas habilidades neuropsicológicas consideradas fundamentales para el correcto desarrollo cognitivo y estudiantil del niño: los procesos neuromotores, la capacidad visual, la capacidad auditiva y la lateralidad corporal. Desde el punto de vista de la neuropsicología del aprendizaje, no solo deben evaluarse estas 4 competencias, sino que las 4 han de integrarse de forma que cree un sistema global coordinado. Por lo tanto, no se deben evaluar por separado.
La neuropsicología de la educación nos ayuda a mejorar el proceso o los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La neurociencia nos dice cómo aprendemos y nos da también claves para reconocer el aprendizaje. Uno de los instrumentos de mejora consiste en comprender cómo el cerebro responde a estímulos y sabemos que lo hace con más intensidad cuanto más novedoso y cuanto más complejo es el estímulo. Ante estímulos conocidos el cerebro responde con menos intensidad. Cuantos más sentidos implicados, mayor activación de áreas cerebrales y por lo tanto mayor eficiencia en el asentamiento de aprendizajes. A manera de conclusión, podemos decir que el lenguaje, por ser el proceso cognitivo más alto, para poder lograr desarrollar sus habilidades, tales como la categorización, la rotulación de las categorías, la conducta de secuenciación y la imitación, ha de vincular de manera armónica los lóbulos temporales, frontales, las estructuras del hemisferio izquierdo relacionadas con los movimientos vocales, la corteza frontal y las demás zonas corticales. Cualquier lesión ocasionada en esta zona provocará alguno de los trastornos del lenguaje tratados en este video, como las afases principalmente. Y esos trastornos afectarán en cualquier edad la producción de nuevos aprendizajes e incluso provocará la pérdida de aprendizajes construidos previos a la lesión. Que los profesionales vinculados a los procesos educativos conozcan de primera mano estas afectaciones abre un camino importante para realizar intervenciones intencionadas con propósitos específicos tendientes a disminuir las afectaciones de las lesiones y con ellas el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.